¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a trabajar. Hoy es sábado 17 de junio del año 2023 y vamos a trabajar un autor nuevo, cuando menos en nuestra lista. Eh, Estaba investigando hace un rato y es un autor finlandés, es probablemente el primer autor finlandés que trabajemos en nuestra lista de novelas en Master Vidal aquí en YouTube. Y bueno, pero tiene 7 novelas traducidas al español. Seguramente buscaré alguna otra porque me divirtió muchísimo este texto. Es un texto relativamente sencillo. Cuando digo relativamente sencillo, quiero destacar la sencillez como una virtud del texto. No es nada complicado, casi sin que esto se oiga para nada tampoco denigrante. Es una especie de cuentecito sobre un elemento que ahorita te comento, sobre que el desarrollo es temporal, también es muy sencillo, va de un presente hacia un futuro, no tiene saltos temporales, los personajes incluso son relativamente simples, pero justo en las situaciones que manifiesta, como los buenos autores, no nos dan consejo, tampoco lo enredan demasiado, están en la medida justa para que los personajes se muestren. Esto es una gran virtud de los grandes autores. Crean los personajes y crean las situaciones y después ellos casi mágicamente desaparecen. No se siente la mano ni en un juicio, ni de manera elaborada, demasiado complicadamente, demasiado compleja, quise decir, ni tampoco la carencia o la falta de oficio de parte del autor, sino crean la situación, crean verdaderamente una realidad en la cual nosotros entonces entramos acompañados siempre, sí, pues por el autor convertido en narrador, por llamarlo de una manera, pero después nos sueltan y entonces ahí también se genera esta cosa hermosa de la literatura, porque se vuelve casi un proceso onírico. Leer una novela, leer una gran historia, es casi como si la estuviéramos soñando, en términos de que la narración como tal, o los consejos, o el punto de vista moral, ético, filosófico, etcétera, de los autores, cuando son muy buenos, se diluyen realmente en la construcción de los personajes y de la situación. Bueno, en este caso es muy sencilla la anécdota, muy básica en muchos sentidos, muy clara en el enfrentamiento, pero en las determinaciones y en lo que no nos dice, en las explicaciones en las que no se gasta el autor o el narrador, nosotros encontramos la complejidad de estos elementos. Y además, nosotros justo entonces también como lectores proyectamos esa complejidad, y es un trabajo en el que generamos muchísimas preguntas hacia el texto mismo, que quedan resueltas, y muchas de otras, las que no quedan resueltas, de todas maneras en el proceso de imaginación nosotros lo vamos trabajando, cosa que no sucede, por ejemplo, en los medios audiovisuales, cuando no tienen la suficiente calidad. Muchos de los medios audiovisuales nos tratan verdaderamente como estúpidos, porque nos dan toda la información, no nos permiten que se escape nada, la manipulación va a tal nivel que no cuestionamos, no dialogamos con la obra de arte, sino estamos ahí simplemente como espectadores consumistas, como pensaría, se me escapa, como comensales en un restaurante, solamente justo consumiendo el producto, entre comillas, artístico. Bueno, esta vueltecita es justo para tratar de resaltar que te vas a encontrar cuando leas La Dulce Envenenadora, con un texto muy sencillo, muy ágil, pero muy interesante y en muchos sentidos muy profundo. La Dulce Envenenadora, del autor finlandés Arto Pasilina. Arto Pasilina. Bueno, aquí voy a ponerlo en el video, estará el nombre correcto del autor. Arto Pasilina nació el 20 de abril de 1942 en Finlandia y falleció también en su tierra finlandesa un 15 de octubre, no tiene mucho en realidad, del año 2018. Eh, es una tía abuela de un patancillo, un adolescente prolongado. Cuando digo adolescente prolongado me refiero a que es un tipo que se comporta como adolescente, pero ya rebasa los 30 años, si no es que incluso estará muy cerca de sus 40, y con otros patanes, con otros
compañeros visitan a esta tía abuela y bueno, pues literalmente, aunque no con una violencia, es decir, no es propiamente un robo, pero bueno, el tipo va, se lleva a algunos de sus amigos, estos patanes, a esta finca de la tía abuela, y bueno, se emborracha, hay una especie ahí de pileta con agua tibia, muy agradable para las temperaturas de la ciudad finlandesa y el mundo de la nieve en Finlandia, donde la pasan muy bien, abusan de su cocina, se comen todo, destruyen, no limpian nada y además le quita la pensión con la que la tía abuela se mantiene, a tal grado que a veces la deja endeudada y ella tiene que estar ahí resolviendo con préstamos y situaciones esta situación, esta, este hecho, ¿no? Y entonces la tía abuela, que es una anciana que quiere vivir tranquila, llega a una determinación muy radical y trascendente sin duda para su vida y sobre todo para la vida de su sobrino nieto y su par de amigos patanes, y es que los va a envenenar. Y entonces al envenenarlos, bueno, pues como tal, dijéramos, los va a asesinar. Y el planteamiento se vuelve muy interesante porque no tiene para nada un tinte trágico, ni melodramático, ni de misterio. Por el contrario, está perfectamente bien ajustada la obra porque termina siendo más bien hasta como cómico y en la grandeza del autor de Arto Paslina, eh, no pretende hacerse el chistoso y ese humor se agradece muchísimo. Cuando el humor lo genera la situación como tal, las determinaciones y las características vitales de los personajes y la situación se resuelve para nosotros como desde un lado humorístico, estamos en un alto nivel de calidad de una obra artística, en particular ahorita de una obra literaria. Porque en otros casos, vuelvo a poner en asuntos, por ejemplo, audiovisuales, ese chiste se sobreexagera, se sobreactúa, se remarca y entonces pierde la gracia, está como forzado, ya no digamos en la manipulación de algunos programas de televisión donde las risas son grabadas, ¿no? Donde le están diciendo al espectador, aquí te tendrías que reír, aunque sea con esta risa plástica, pues esta risa pregrabada desde la producción del programa. Bueno, en este caso no, en este caso las situaciones relativamente simples y básicas que a las que se van enfrentando, las decisiones que toma la viejita, y que las va consiguiendo y la manera en la que se va metiendo en una especie de laberinto, se va colando para terminar con la vida de esos tres patanes, no obstante bueno, pues que los mata, pues que termina con la vida de ellos, terminamos nosotros en otra joyita literaria, pues en otra convención literaria desde el autor, terminamos sintiendo empatía, simpatía por esta mujer, justificamos perfectamente como lectores las acciones que tomó, en esta especie de juicio desde la expectativa que nos genera la lectura, nosotros no nos damos cuenta y entonces decimos, ah, pues sí, la señora hizo bien en desaparecer estos patanes con todo lo que implica que los mató. Y de ahí pues se puede ir creciendo a los planteamientos existenciales, filosóficos, místicos y espirituales, que la verdad es que nuestro nivel intelectual y emocional no, nos lo permita, porque, bueno, pues podríamos revisar qué tanto derecho o no, si es que esto se establece desde ahí, tiene esta señora de justamente matar a estos patanes, a este patán incluso en un primer momento que le ha hecho la vida relativamente imposible, ¿no? Entonces, nada, bueno, pues así esa es la anécdota de lo que sucede, eh, y por ahí habrá algunos elementos simbólicos. Entonces, voy con las notas que hago en la novela. Dice el tipo cuando llega la tía incluso ya pasa los 5 previos días antes de su quincena, porque recibe su pensión de manera quincenal, ya los pasa muy angustiada. Se plantea incluso, ella desea que sería mejor que no recibiera esa pensión vitalicia, que el gobierno las cancelara, porque ella termina, porque para ella esa pensión como tal, pues es el botín
de su patán sobrino nieto. Vamos, tía, son buena gente. El patán está hablándole de sus compañeros. Y además son amigos míos, no tuyos. Bueno, a lo nuestro. ¿Has cobrado ya la pensión? Este patán da por hecho esa situación. No la está chantajeando, no la tiene amenazada. Y que eso es lo lindo, pues, como tal del texto, pero también lo brutal de la situación. Solo el patán ha asumido que ya has cobrado la pensión, vengo por ella, como hace casi más de 2 años, cada 15 días vengo por tu pensión, la que a ti te corresponde, vengo a que me la des y vengo acompañada de estos dos, y sírvenos de desayunar y prepáranos la pileta que queremos, un baño de agua tibia y etcétera, etcétera, ¿no? Lávanos la ropa y lo que sea. Los tipos, cuando están viajando, se plantean pues este acto tan abusivo y no hay una respuesta ni de revancha, ni psicológica, ni de venganza o de trauma infantil o un trauma familiar, no, que eso es lo que lo vuelve también muy interesante. La violencia de estos patanes parecería esencial a ellos mismos, solo está puesta ahí, le dice, vengo por lo que me corresponde, que es tu, tu pensión y venga, entrégamela. Linnea, que así se llama la abuela, estuvo un rato leyendo el volumen hasta que en un momento dado su rostro se iluminó con una sonrisa astuta. Entonces cerró el libro y volvió a su cama. En ese libro, que hay un asunto simbólico bien interesante, porque entonces en la literatura podemos encontrar la libertad, aunque en este caso la libertad tiene el precio o el costo de que hay que eliminar vitalmente a quien nos lo está impidiendo. Ella abre un libro y ahí dice, estuvo un rato leyendo el volumen hasta que en un momento dado su rostro se iluminó con una sonrisa astuta. Ve la limpieza de la descripción, no va más allá, no se mete nuestro autor a asuntos mentales y retruécanos y un asunto laberíntico para tenernos ahí atrapados, no. Ella lo describe con una limpieza, ella estaba leyendo, ahí descubre que está la posibilidad de deshacerse de estos patanes a partir de envenenarlos, y solo entonces, nos dice el autor, entonces cerró el libro, eh, dice, dado su rostro, hasta que en un momento dado su rostro se iluminó con una sonrisa astuta. Solo 2 palabras nos dan el cuadro exacto de todo lo que ya la abuela caviló para deshacerse de su patán. Entonces cerró el libro y volvió a su cama. Por primera vez en mucho tiempo se sentía feliz, disponía de un medio para seguir siendo dueña de su propio destino. Y ahí es con esta sencillez con la que te estoy compartiendo textualmente parte de la novela La dulce envenenadora de Arto Pacilina, con esta sencillez nos coloca en lo que en otras culturas, en otros medios sería casi una tragedia griega, con toda la oratoria y la narrativa que se generaría a partir del destino, la muerte, la existencia, los dioses, etcétera, etcétera. Este tipo, casi de manera en un cuentito, casi de manera anecdótica, dice, la abuela leyó en una revista mientras estaba en el dentista que se podía usar este veneno que se vende en la farmacia y que mezclado con tal cosa puede ser letal. Creo que se lo aplicaban a animales, ¿no? Cuando los animales en los zoológicos ya, bueno, pues ya no tenían calidad de vida, entonces les aplicaban esta mezcla que ella dijo, perfecto, pues la voy a usar. Y entonces a partir de eso termina con una sonrisa astuta y después cerró el libro y volvió a su cama. Por primera vez en mucho tiempo se sentía feliz. Disponía de un medio para seguir siendo dueña de su propio destino. Esa es la gran idea, el destino que estaba siendo bloqueado y cancelado por su sobrino nieto, convertido en un patán, pues yo diría, en en esta especie, no especie, haciendo una crítica social, que seguramente la tiene ahí transminada este texto, de esta Finlandia positiva, de esta Finlandia de un capitalismo relativamente sano, que ha convertido los valores al no faltarnos nada, al no esforzarnos demasiado por alcanzar las metas, para alejarnos de esa sombra brutal que es la pobreza, la miseria, la carencia como tal,
Entonces, estos ciudadanos finlandeses ahora simplemente dicen, bueno, pues yo tomaré la pensión de la abuela y que otro se encargue de que la abuela sobreviva. Es una gran crítica, me parece a mí, a la humanidad. Cuando lo necesitamos, la pasamos mal, y cuando también lo tenemos satisfecho, también la pasamos mal. Raija tenía ahora toda clase de documentación sobre Pera: el certificado de defunción, copias de las actas de interrogatorio y recibos varios. Nadie se había preocupado tanto por Pertri como ahora que estaba muerto. Hay ahí un elemento que es, otra vez hace crítica nuestro autor sobre eso. Eh, la vida, la pobreza de estos personajes, quizá la abuela no, porque la abuela ha vivido su existencia, fue a la guerra, por eso se ganó su pensión, su marido fue un general, pero aquí hay una sabrosa crítica bastante ácida sobre la importancia que genera la burocracia, y en este caso los muertos, con respecto a la vida sencilla, a la vida que se vive de manera cotidiana. Nadie se había preocupado tanto por Perti como ahora que estaba muerto. En esta especie de búsqueda de trascender por una mala lectura existencial, de ser importante, de ser prestigioso, de ser conocido, de ser famoso, de etcétera, etcétera, que socialmente estamos buscando y que terminamos haciendo vidas falsas, insatisfechas, carentes. Es muy probable correr el riesgo de ser más famosos y más importantes cuando estemos muertos que cuando existíamos como tal. La vieja y el mar. Este es también un gran guiño, seguramente, con la obra de Hemingway de parte de nuestro autor, ¿no? La gran noveleta de Hemingway, El viejo y el mar, este viaje hacia lo profundo, hacia el océano profundo, y la noche, la velada, pues, que ocurre con ese gran pez que logra atrapar nuestro viejo, y que al otro día no le queda ninguna, ninguna demostración de su acto heroico, de su gran trofeo, más que su propio recuerdo y toda su aventura existencial, de su fortaleza, de lo que sea que ocurrió en El viejo y el mar. Bueno, aquí dice: la vieja y el mar. La coronela Línea Rabasca, iba a la deriva por las desiertas aguas con su difunto sobrino. Ya lo había asesinado. Eh, Casi siempre como con pero una cosa muy fina, muy bien elaborada, como una especie de casualidades del destino. Ella elabora relativamente la trampa, y los personajes, dentro de su maldad y mal comportamiento, ya sea por sus errores, voy a llamarle trágicos, por su envidia, por ejemplo, voy a decirte algo: le sirve el veneno a uno de los tipos que mata en un vaso más bonito que el otro. Y entonces el tipo justo dice: ¿por qué voy a tomar yo en ese pinche vaso espantoso? Dame el otro. Y entonces él solo, en realidad, este, se da, se provoca la muerte, ¿no? Por sus defectos de carácter. Entonces, iba a la deriva por las desiertas aguas con su difunto sobrino. También ahí podemos ver sesgos de este viaje espiritual, de este viaje heroico, que aunque no está determinado por la obra, mi teoría es que al tratarse de seres humanos viene implícita esa posibilidad del viaje espiritual. Entonces, en Línea Rabasca iba a la deriva por las desiertas aguas con su difunto sobrino. La niebla gris, también como un elemento espiritual, rodeaba la barca fúnebre con una aureola de tristeza en torno a la cual nada parecía existir. Este me parece de una gran narrativa. Otra vez, como lo decía al principio, no tiene excesos, no está regodeado, es, es un gran definidor, y eso que y que debe tener también su enorme mérito. Estamos hablando de una traducción. Yo creo que sí es una traducción directa del finlandés al español, no pasó por el inglés, pero en realidad esto que está tan bien definido y tan claro es un elemento importante como tal en la traducción. Yo considero, no lo conozco por supuesto, el original en finlandés, y aunque lo tuviera a mano, pues me serviría de nada. Eh,
que debe permanecer, que debe estar esa búsqueda. Lo digo por el tamaño de la obra, no es una obra amplia. Entonces me hace mucho sentido que esté, que esté definido justo con los elementos que pero el autor dijo así, así lo quiero, así como de casi austero. Y esa austeridad, esa falta de elementos grandilocuentes, reflexivos, filosóficos, me parece justo la que la convierte en una gran historia. Regresaba a casa llevando consigo al último difunto de aquel verano. La señora, esto no está como tal en la novela, pero tiene ese viaje espiritual, tiene ese logro espiritual, tiene ese andar heroico en el que para el final de su vida tiene que entregar, tiene que andar y tiene que caminar, así sea a costa de la muerte de estos patanes, se tiene que ganar su libertad. Tampoco dice que una vez que acabe el cuento o la novela va a morir, no, ese sabor heroico se lo estoy poniendo yo en el camino heroico que ella, en el cual se mueve, pero al final de cuentas sucede, pasa por estas aventuras odiseacas, le voy a llamar, no se convierte ella en su propio Ulises, eliminando sus fantasías, sus fantasmas, sus terrores, en una especie de soldadito de plomo también, de manera mucho más, menos colorida, menos reflexiva, pero no por eso con los mismos elementos de importancia espiritual. Regresaba a casa, otra vez está Ítaca, este Ulises que retorna, este mito puesto ahí en esta historia tan relativamente simple, llevando consigo al último difunto de aquel verano. Terminó con la pequeña banda que le hacía la vida imposible. La policía no se enteró, en la maldad de estos personajes todo cabía, todo estaba perfectamente justificado, ¿no? Como eran adictos a la droga, como eran borrachos, entonces a nadie le extrañó que uno de estos borrachos, una vez intoxicado, se cayera de una lancha y muriera congelado, o se enredara en el bosque y el frío lo haya matado, porque todo cuadraba con el comportamiento que ellos habían tenido y nada hacía sospechar, nada en realidad hacía sospechar que hubieran sido envenenados por esta dulce abuela. La obra se llama La Dulce Envenenadora. La venganza de la hermandad, sin embargo, no llegó a cumplirse, ya que en el infierno y ejerciendo de guardaespaldas de Línea, como una especie de asunto espiritual, un ángel guardián, ejerciendo de guardaespaldas de Línea, se encontraba ya el doctor Jaco Quevisto y el coronel Rabasca. Eh, para el final de la historia, estos personajes, sin que lo sepan como tal, terminan cuidándola, terminan protegiéndola, ¿no? Así como su viejo amigo del alma, así como su viejo amigo del alma, Belcebú en persona. Esto es muy lindo, y de veras vale la pena entrarle y leerlo, porque es de una limpieza, es casi sorpresivo, es una especie de cajita que se abre. Ya la relacionaría de nuevo con el soldadito de plomo cuando va a empezar una de sus, bueno, pues su viaje como tal, su aventura vital, y entonces en una de las cajitas sale el duende negro que le dice, ¿por qué miras a la bailarina? Vete de aquí, aléjate, no lo hagas. Bueno, pues ese duende negro que estuvo, ahora nos enteramos, ya para el final de la historia, nos enteramos que quien movió los lazos, quien movió el destino para que ella no resultara culpable de esta especie de coincidencias, para que todo terminara bien a favor de ella, a pesar de asesinar a los patanes, ha sido el mismísimo Belcebú. Y nada, te voy a compartir el final antes de justificarlo. Y este tono, pues sí, sin duda alguna cómico, porque en todo el cuento no ha habido el menor sesgo de brujería, de trato con la oscuridad, ni un planteamiento ético, filosófico, religioso que hable de Dios peleando con el diablo. No hay el angelito contra el diablito en una moral. En esa misma historia dice ahí el narrador, bueno, claro, esta mujer ha sido protegida por estas dos personas a lo largo de su existencia, y ahora lo sabemos, y nos hace mucho sentido con las cosas que pasaron por el mismísimo Belcebú en persona. Y cierra diciendo, y una dama es una dama incluso en el infierno.
una joyita de, de maestría literaria. Y una dama es una dama, incluso en el infierno. Claro, creo que es un buen adjetivo decir que es muy elegante la narrativa, el cuento, la novela de de nuestro querido autor. Pero elegante no quiere decir que por lo tanto es como adornada, que entonces es lenta, que puede ser demasiado formal. No, 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 es muy divertida, pero tiene elegancia en el planteamiento, no está excedida en nada. Por supuesto estoy hablando del lenguaje, pero en las situaciones no se permite un chiste de más, está perfectamente bien medida, incluso, como te decía hace un momento, los chistes como tal, los remates, dijeran nuestros amigos estandoperos, eh, están puestos como por casualidad, no es que hayan estado preparados ni absolutamente elaborados. Entonces, por eso son muy espontáneos, son sorpresivos, son una joya. Y así cierra entonces esta dama, esta señora bien, que, que su justicia, su dignidad, su, su no meterse en una burocracia, porque incluso acusa medianamente a los al sobrino con la policía y el policía le dice, bueno, pero si el muchacho no ha destrozado nada, si no le roba como tal las cosas, pues entonces no podemos hacer nada. Y entonces ella toma manos a la obra para hacer su propia justicia, acompañada por el mismísimo Belcebú, en este asunto como de, pues este final, ¿no? De una dama es una dama, incluso en el infierno, de una elegancia, de una sencillez para resolver el problema. La vida siguió, la vida continuó en paz con tres muertos, con tres tragedias a las espaldas de la señora y puestos ahí, pero esto todo es ya un agregado mío, pero ante el objetivo de manejar nuestro propio destino, ante el asunto de, de conservar íntegro el regalo de la divinidad o del universo que consiste en el libre albedrío, entonces pagarán el precio los que se interpongan en ese proceso. Yo estaba muy en paz, pudimos habernos llevado muy bien y estos patanes decidieron hacer una vida fácil de manera muy gandalla, porque ni siquiera se ponían en riesgo, ¿no? No robaban a gente de su edad, no se arriesgaban, se lo estaban robando una anciana que no se metía con nadie y se encontraron con que esta anciana, como todas las personas de este mundo, tenemos un límite y entonces en algún momento dado nuestro Belcebú se apersona y nos ayuda a tomar decisiones o nos guía el camino para generar esta revancha existencial. Una joyita, espero que la disfrutes y la lees y si ya la leíste, bueno, pues que te haga sentido esta charla. Soy Marco Vidal y hoy leímos, hoy analizamos La dulce envenenadora del autor finlandés Arto Pasilina. Nos encontramos en la próxima. Chao.